Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Edu Hoy. Yo soy Marco Andrés Chaverra, estoy con mi compañero. Andrés Sánchez. Bueno, y les vamos a hablar un poquito sobre el texto, la construcción social moderna de la vida del señor Maynor Antonio Mora. Específicamente queremos hablar sobre las edades y los ritos. Compa, ¿por qué es importante hablar sobre las edades y los ritos como lo comprende Maynor? Bueno, más que todo, Maynard Antonio eh, nos dice el tiempo en la modernidad. ¿Y qué hace en la modernidad? Compartimentan la vida de los sujetos en edades y en ritos. Más que todo, se centra en que no se puede pasar de una edad a otra sin un rito que, no, que esté en el proceso. También es muy importante aclarar que Minor, a mi percepción personal, lo hace para esclarecer mucho que el sistema que nos acoge en este momento, el sistema capitalista, compartimenta para hacer funcional las edades y utilizar cada edad según su conveniencia. Todo alrededor y transversalizado por el mismo capital. Sí, y además de eso, la modernidad también hace, como nos dice Maynard, que producen olvido en tiempo social y establece un tiempo económico y un tiempo, eh, digamos así, religioso en sus máximos exponentes, olvidando, como ya no mencioné, el tiempo social que nos hace también sujetos en la comunidad. Listo, luego de esta pequeña introducción vamos a empezar a hablar sobre las edades y los ritos. Eh, Todo tiene un inicio y el inicio es la edad de la oscuridad, que es el momento de la gestación del ser humano o del sujeto en el vientre materno. Sí, y también además de esto, obviamente en el vientre materno hay una posición de vulnerabilidad hacia ese nuevo sujeto que está por nacer. Y seguido de esta edad de la oscuridad, se establece un rito de la luz, que es cuando el sujeto, entre comillas el niño o niña, pasa de la oscuridad a la luz, obviamente por el nacimiento de este. Y luego de este rito de la luz viene la edad de la inocencia, que es muy importante porque llega la misma dependencia y vulnerabilidad que se tenía en el vientre, se sigue teniendo, pero ya fuera de este. Entonces, esta edad es una edad de dependencia en donde los seres humanos y los sujetos no podemos ni somos conscientes de lo que estamos viviendo. Sí, también en esta edad hay como Maynard Antonio nos dice, hay un condicionamiento social hacia los mayores que digamos así, nos cuidan. Y esto se define porque, según la modernidad, todavía no existe una lógica adulta en ese niño, entonces por eso es que tiene que haber una dependencia hacia un adulto. Seguido de esto, sigue un rito el cual es el de la definición. En este ya no hay una identidad difusa, sino que la sociedad establece y define al sujeto dentro de la sociedad, según las normas, según los roles y según las expectativas que se tiene hacia ese sujeto, ¿cierto? Entonces ya no es solamente un niño, sino que ya es definido en la sociedad. Luego de este rito de la definición viene la edad de la rebeldía, que es este desafío a todas las imposiciones que se nos establecen socialmente desde el momento de la edad de la inocencia, incluso desde el rito de la luz. Entonces es este desafío en donde se va muy ligado a la juventud y que a nuestro parecer, conversándolo antes de empezar el podcast, es algo que no desaparece. Es algo que no desaparece si tú tienes la suficiente conciencia y tienes una capacidad crítica. No desaparece la posibilidad de seguir repensando y desafiando lo que se nos ha impuesto históricamente. Eh, Luego de este ya viene el rito de la ciudadanía, que es una alienación, se podría hablar de una alienación luego de tú ser rebelde, ya tienes una conciencia y estás listo para empezar a asumir roles y responsabilidades, lo cual a mi parecer, compa, es un poco
capitalista de su parte, que haya que pasarla, y yo creo que se debería hacer la aclaración que es algo que nos podría transversalizar toda la vida, la edad de la rebeldía. No sé qué más tengas por decir sobre la ciudadanía. Sí, también acerca del sistema capitalista, como recordamos, la modernidad pone en un pedestal el tiempo económico y ponen también en un pedestal el sistema que más oprima al sujeto, en este caso el capitalismo. También el ciudadano, cuando el sujeto es ciudadano, también este sujeto es un miembro activo en la comunidad, lo cual nos lleva hacia el siguiente, hacia la siguiente edad, que es la del poderío. Y es en esta, el sujeto muestra una máxima participación dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro de un grupo colectivo, y este también hace un ejercicio de poder dentro de esta comunidad. También es importante aclarar que estamos hablando sobre un adultocentrismo. O sea, se habla de la edad del poderío porque es la cúspide de la vida, en donde tú puedes trabajar más, puedes estar más en la comunidad por tus capacidades físicas, mentales que te han llevado hasta ese momento. Que también haciendo la crítica, es un poco erróneo pensar que el centro es el momento en el que tú puedes generar más capital. El centro debe ser el momento en el que tú puedes generar más vínculos sociales y poder ser más empático con las demás personas que te rodean, como un ser social. Luego del poderío, que a mi manera de pensarlo debe ser una de las etapas más largas que tiene el ser humano en la vida, gracias al mismo sistema capitalista en donde te hace trabajar hasta tu último esfuerzo, viene el rito de la expulsión y o de la renuncia, que es el momento, lo podemos hablar para que nos quede muchísimo más claro, en el que tú te pensionas o que tú ya puedes dejar de trabajar. Aquí pasa algo muy interesante y además de ser uno de los más longevos de toda la existencia humana, es uno de los ritos más difíciles de sobrellevar, ya que se hace muy complicado dejar de hacer lo que hiciste por tantos años. Sí, también como nos decía Marco, es muy difícil que el sujeto, luego de estar en la cúspide, luego de estar en el poder, ya el mismo sistema y el mismo tiempo económico, en la misma economía, lo expulse de este sistema, solo por el hecho de estar en otro tipo de compartimento, ¿cierto? Ya acá vemos que en la modernidad establece unas transiciones estructuradas en el cual el adultocentrismo y la era del poderío es la cúspide de, del sujeto. Luego de esa expulsión por parte de la sociedad, por parte del sistema, viene una edad del ocaso, en el cual el sujeto puede estar en un grado de marginación, también se pierde una pérdida, también hay una pérdida de poder y obviamente ya hay un repensamiento de ese sujeto por parte de la comunidad, ya que ya no, como ya no es funcional dentro del sistema, ya, ya hay un despliegue social. Y esta misma edad del ocaso también nos demuestra el utilitarismo del sujeto en el sistema actual. Ya no sirve, entonces que no estorbe. Entonces por eso es que se crean los asilos, los enfermeros en casa, gente que se ocupe de las personas que ya no son capaces, pero nosotros no, porque debemos seguir trabajando igual en todos estos sitios, en los asilos, las enfermeras de casa, los hospitales. Se sigue repitiendo la edad del poderío, porque las personas que los cuidan son personas que están en esta etapa. Y luego de esta edad del ocaso viene el rito de la muerte, que es el cierre del ciclo vital. En el momento en que la persona muere, se hace el cierre. Estábamos pensando algo muy interesante, y es que muchas veces esta edad del ocaso se salta. Perdón, el rito de la expulsión y la edad del ocaso se saltan. Un ejemplo claro es las personas que no se pueden pensionar y deben de seguir trabajando hasta el último día para poder sobrevivir. Entonces pasan de la edad del poderío, que aunque la sociedad no lo comprenda y nos dé pesar ver viejitos trabajando, deben de seguir estando en esta etapa para poder sobrevivir,
al rito de la muerte. Entonces hay un salto de una edad y de un rito. Y por eso es que el sujeto, en esa supervivencia, y eh, vive dentro del sistema, y este mismo sistema lo cosifica. Esto que se da a entender que el sistema ya no importa la identidad del sujeto, la existencia del sujeto, sino que le da más importancia a las lógicas de producción y al utilitarismo, como nos decía Marco. Además de esto, también existe una utopía en la intemporalidad en la cual se se podría mencionar que el sujeto ya no viva dentro de esos compartimentos sociales, sino que se produzca una existencia liberada de las resistencias temporales. Y pasa algo muy interesante con el rito de la muerte, y es que con la muerte no queda el sujeto puede quedar como legado en las personas, en lo que escribió y en los cambios sociales que generó. Entonces es también un aliento y un alivio saber que el rito de la muerte no queda ahí y el sujeto no queda ahí, sino que se puede ir transformando con el paso del tiempo, así su cuerpo humano no esté en el mundo terrenal. ¿Listo?